Muy buenos días. ¿Cómo estáis, hermanos? Qué bueno es estar aquí en casa y poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Sabéis? Algunas veces preparar una aplicación no es fácil. No yo. Vale. Y a veces los temas salen fácilmente y a veces no salen los temas fácilmente. Entonces, ayer estuve peleando 4 horas para conseguir sacar el tema de hoy. Digo, madre mía, Señor, como no me ayudes con este tema, intentamos que sea el Señor que nos ayude en nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, ¿no? Y entonces, al final, por misericordia, me dio la palabra, pero después de escuchar esta palabra. Así que, y creo que es una palabra muy pertinente para este tiempo en el cual nosotros nos vivimos. Y le he puesto como título, Vivir sabiamente. ¿Sabéis qué importante es la sabiduría? Qué importante es ser personas que son capaces de tomar buenas decisiones en su vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Porque es muy fácil tomar malas decisiones. Así que, tal y como hemos leído en Efesios 5, 15 al 20, que ya lo he leído, el apóstol Pablo se dirige a los efesios diciéndoles qué es lo que son una nueva naturaleza, son nuevas criaturas, ya no tienen que vivir como antes vivían, que serían los versículos anteriores, donde les decían que ellos eran hijos de tinieblas, donde vivían en fornicación, en idolatría, vivían de una manera desenfrenada, lejos de Dios. Pero dice, pero ahora ya no sois quienes eran antes, sois otra clase de personas. Ya no vivís en tinieblas, ahora vivís a la luz de Dios. Ahora, por lo tanto, en este tiempo, ahora que tú conoces a Dios, ahora que vosotros conocéis a Dios, vuestro enfoque, vuestros paradigmas de vida tienen que ser totalmente diferentes. El centro ya no sois vosotros, les dice, el centro es Jesús, el centro no es vuestra voluntad, el centro es la voluntad de Dios. Así que les dice, antes eras hijos de la noche, pero ahora sois hijos del día. Y el versículo 14, que lo hemos leído, es el puente de inflexión, es el puente que hace inflexión entre lo que eran antes y lo que son ahora. Y ese sí que lo voy a leer, aunque no va a ser el cual lo vamos a estar meditando en esta mañana. Dice, por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y solamente aquellos que han encontrado a Jesús en su vida, aquellos que han sido rescatados de su manera antigua de vida, aquellos que han recibido la luz de Jesús pueden despertarse. Porque un muerto, que yo sepa, no puede resucitar, ¿no? Si no es Dios el que lo resucita. Tanto lo natural como lo espiritual. Así que vemos como Dios ha hecho una obra en los Efesios de despertarlos. ¿Despertarnos a qué? Despertarnos a ser personas que no eran antiguamente. Y le dice, bueno, para poder ser las personas que tenéis que ser, para ser personas sabias, necesitáis ser diligentes. Muy rápido, muy bien, perfecto. Necesitáis ser diligentes. Y la diligencia es ser prudente, prestar cuidadosa atención a alguna cosa. Tienen que prestar atención a qué clase de vida están llevando ellos. Si es una vida de necio o es una vida de sabio. Y aquí encontramos los dos términos, asofo y sofo. Asofo es necio, tonto, o que vive entontecido. Y sabio es una persona del cual ha puesto a Dios en su esperanza y que decide caminar en los caminos del Señor. ¿Sabéis? La sabiduría, según Dios, es la consecuencia de conocerle a Él. En Efesios 1, del 15 al 18, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias para vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La sabiduría viene como consecuencia
de conocerlo a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y os preguntaréis, ¿pero para qué necesitamos nosotros ser sabios? Yo he hecho una pequeña lista de por qué es tan importante para los cristianos ser sabios. No voy a hacer la lectura, voy a dar del versículo, os voy a dar el versículo y tomar nota de vosotros lo leéis en vuestros hogares. En primer lugar, necesitamos sabiduría para no ser participantes o partícipes de los pecados del mundo. Y esto lo encontramos en Efesios 5:7. Necesitamos sabiduría para mantener una buena manera de vivir en el mundo. Y lo encontramos en 1 Pedro 2:12. Necesitamos sabiduría para tener buen testimonio en el mundo. 1 Timoteo 3:7. Sabiduría para actuar honradamente ante los que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4:12. Sabiduría para reprender las obras pecaminosas de aquellos que caminan lejos de Dios. Y esto lo encontramos en Efesios 5:11. Sabiduría para responder a las preguntas de aquellos que no conocen a Dios acerca de cuál es nuestra esperanza. Y esto lo encontramos en 1 Pedro 3:15. Y sabiduría, por último, no es que no haya más sabiduría, está en la lista que yo he hecho, ¿vale? Y sabiduría para proclamar la palabra de Dios en el mundo que nos encontramos, en el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Y esto es hacia allá en Hechos 6, versículo 10. Pablo le llama la atención a los creyentes para que vivan de una manera diferente a los que viven en su entorno. Y sabéis, no les da una recomendación. A veces Pablo recomienda cosas, a veces hay consejos, pero Pablo en este momento no está dando un consejo, le está dando un mandamiento, un imperativo, pero porque su vida tiene que ser totalmente diferente. Y esto no hay opción de tomarla o no tomarla. Bueno, aunque en el libro de Dios nos da la oportunidad de tomarlo o no tomarlo, pero en vez de un imperativo nos da una opción, un imperativo para vivir de una manera diferente. Así que en esta mañana, teniendo en cuenta que el Señor nos manda a vivir con sabiduría, quisiera trabajar o quisiera hablar de 3 aspectos en los cuales implican lo que significa ser sabios. En primer lugar, los sabios son aquellos que aprovechan el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. El término más preciso para aprovechar el tiempo significa, o lo podría decir en inglés, no, perdón, en griego, pero no lo voy a leer porque no sé leerlo, ¿de acuerdo? Pero significa rescatar de la esclavitud. El término rescatar de la esclavitud tiene que ver con cosas que tienden a esclavizarnos diariamente, de las que nosotros debemos librarnos. Hay mucho desperdicio en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros vivimos que cuando pasa el día te das cuenta que aquello es como intentar tomar la arena en las manos y ves como esa arena se te va entre los dedos. ¿Sabéis? Necesitamos ser libres de todos los impedimentos que se levantan en contra del plan y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos ser libres de la televisión, del internet, de los juegos de azar, de los vicios. Ser libres de la pereza, de la comodidad. Ser libres de proyectos personales que no tienen en cuenta a Dios para nada, sino que justamente van en contra de sus principios. ¿Sabéis? ¿Cuántos de vosotros tenéis un móvil aquí? Un móvil con datos, el más de fuera, ¿vale? Los lunes por la mañana a mí me dice, José María, tú esta semana pasada has dedicado X tiempo
a las diferentes aplicaciones. 4 horas a WhatsApp, 6 horas a Chrome, 5 horas a Instagram, un chorro de horas. Bueno, al final me dice, al final tu media semanal, o sea, tu media diaria son 2 horas 14. 2 horas 14 minutos metido en el internet con el smartphone. No estoy hablando, no os estoy jugando a vosotros, me juego a mí, porque al final no soy yo el que tengo que disfrutar. Al fin, algunos de vosotros usáis los móviles como medio de trabajo, por lo tanto es otra cosa, pero sí que entiendo que hay objetos, hay cosas que nosotros ponemos en primer lugar y que impiden que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo, que están queriendo que nosotros seamos esclavos. Y lo peor que nos puede pasar es que nosotros desconozcamos o no vivamos con la conciencia de esa esclavitud que el mundo nos quiere traer a nuestras vidas. ¿Sabéis? Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar de todo en este mundo, sabiamente. Y necesitamos darle a cada cosa tiene que tener su tiempo. Pero también aprovechar bien el tiempo tiene otra lectura y significa comprar la oportunidad. Y es una metáfora tomada de los comerciantes y mercaderes que diligentemente iban al mercado y buscaban los mejores precios para conseguir los productos y después sacarles un mayor rendimiento. ¿Sabéis? Los cristianos estamos llamados a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y deberíamos estar a la caza de las mejores oportunidades que tenemos para servir al Señor en nuestro día a día. Para crecer, tanto en todo sentido, tanto espiritual como intelectual, como laboral, como socialmente. Ver que Dios es el Señor de nuestras vidas y darle la oportunidad para que sea Él el centro de nuestros pensar, el centro de nuestra manera de vivir. El tiempo que nosotros tenemos es un talento que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Dios te ha dado un tiempo, un cronos. ¿Lo sabes? Ninguno de nosotros somos dueños del tiempo. Ninguno. Nosotros solamente podemos vivir en el tiempo de ahora. Ni dentro de 10 minutos sabemos lo que va a suceder. Tenemos un cronos, un tiempo, en el cual nosotros estamos llamados a vivir, a disfrutar, a caminar. ¿Sabéis? Tenemos un tiempo, un cronos que el Señor ha determinado. Algunos vivirán 80 años, otros vivirán 50 años, otros vivirán 100 años, otros no sé lo que vivirán. Pero ese cronos es el tiempo, lo que abarca tu vida y que Dios te ha dado para que tú no lo gastes. Pero el tiempo en el cual está hablando, que no es cronos, está hablando de otro tipo de tiempo, que se llama kairos. Kairos es el tiempo que lo podemos leer en la palabra de Dios, que representa un lapso indeterminado de tiempo, en el cual algo importante va a suceder. Es un momento adecuado y oportuno en el cual Dios quiere hacer algo. En el Nuevo Testamento, el Kairos se basa en la iniciativa divina y en que los planes del Señor que tiene destinados para sus hijos y también para la tierra, para poder introducirse en la tierra. ¿Sabéis? Para que podáis entender bien el tiempo, el Kairos de Dios, dice en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha acercado, el tiempo de Dios se ha acercado. Y sabéis, los hijos de Dios estamos llamados a vivir en relación, en correlación, en íntima relación con los tiempos de Dios. ¿Sabéis? Nosotros estamos llamados a vivir constantes
constantemente pendientes de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en la vida de los demás. ¿Sabéis? Hay tantas personas, hay veces tantos cristianos que pierden el tiempo de vista, pensando que solamente tienen un cronos y dejan de lado que tienen un kairos, que es el tiempo de Dios. Todos nacimos de nuevo porque había un kairos para nosotros, ¿lo sabéis? Todos nacimos de nuevo cuando conocimos al Señor, porque ese era el tiempo determinado por Dios para que nosotros le pudiésemos conocer. Hay un tiempo para cada cosa, y es el tiempo donde Dios quiere utilizar a su iglesia para traer este tiempo, para traer este kairos de salvación, de arrepentimiento a este mundo que no les conoce. ¿Sabéis? Vivimos muchas veces siendo inconscientes de las oportunidades que Dios nos da para servirle. Pensamos que ya habrá otra oportunidad para servirle. Yo no sé vosotros cuántas veces habéis desperdiciado una oportunidad, un tiempo de Dios. Pero yo recuerdo bien que yo era muy joven, tenía 18 años. O sea, era joven. Y el Señor me inquietaba, porque estaba en la playa leyendo, era un invierno, estaba leyendo la palabra en el coche, ¿no? Y estaba aquí en Campastilla. Y mientras estaba leyendo, se paró otro coche a mi lado. Y empecé a sentir algo profundo en mi corazón, cosas que no suelo sentir. Y me decía, ¿ves? Y dile a esta persona que yo le amo. Y decía, ¿no? ¿Se te ha ido la pinza? ¿Cómo que decir esta persona que está en otro coche que yo no conozco de nada? Que le diga que le amo. Y el Señor me volvió a hablar. Y me dijo, ¿ves? Y te digo que le hables, que yo le amo. Y no le hice caso. Bueno, yo desperdicié ese tiempo. Cuando miré a esta persona, después me daba hacer caso al Señor, vi salir esta persona de su coche. Se había estado inyectando, no sé si metadona, heroína. Estoy hablando de los años 70, 80, donde había una gran proliferación de este tipo de drogas. Y entonces se levantó y tiró la jeringuilla. Hombre, yo puedo haber pensado, lo mejor pensar que era insulina, que era, podía ser. Pero es una cosa tal y como lo vi, no lo vi que tenía, saber de tomar insulina. Y le pedí al Señor, profundo, le pedí perdón, y lo vi que ese fue el cuadro. Señor, ¿qué manera de desperdiciar los tiempos y las oportunidades que tú nos das para servirte? Para poder decir que en ti hay salvación, algo tan sencillo como Dios tiene. Así. Entonces, yo suelo perder el tiempo porque lo he vivido en mis propias carnes. Y sabéis, el Señor nos llama a no perder el tiempo, sino a vivir siendo conscientes de que el tiempo que el Señor nos da es para que lo vivamos por Él. Uno de los mayores riesgos que vivimos como cristianos es personas que vivimos el tiempo para nosotros mismos, enfocados en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, olvidándonos que si tenemos una vida nueva es porque Dios nos ha rescatado de nuestra manera antigua de vida, que ya no somos hijos de las tinieblas, que somos hijos de la luz. ¿Sabéis? En Romanos 14, versículo 8 dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. En 1 Corintios 6, versículo 20, dice, por precio habéis sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que le dice, aprovechad el tiempo, ser personas sabias. Y el Señor nos dice que nosotros seamos personas sabias, que
que aprovechemos el tiempo. ¿Por qué dice esto? Porque los días son malos. ¿Sabéis? Malos hombres determinan malos tiempos. Buenos hombres determinan buenos tiempos. Los días en los que Pablo vivía eran malos. Vivía en una prisión romana, bajo la persecución del imperio, pensando, y hay que tener en cuenta que había mucha idolatría, magia negra, supersticiones, ocultismo, satanismo, rodeados de todo tipo de inmoralidad sexual, entregados a los vicios, a la prostitución, al alcoholismo. Era lógico que Pablo estuviese preocupado por los efesios. Y por eso les dice que tienen que ser sabios. Les dice que tienen que ser sabios y entendidos de su voluntad. Hoy día, nuestros días no son mejores que los tiempos de Pablo no escribe esto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No son mejores. El ser humano ha descartado a Dios de la ecuación de su vida. El pecado en todas sus formas se ha adueñado de la humanidad, convirtiendo a las personas en muchas ocasiones con un corazón insensible, egoísta, donde el ser humano ha llamado malo a lo que Dios dice bueno y ha llamado bueno a lo que Dios dice que es malo. Y hoy día en la Iglesia tenemos uno de los mayores retos de la historia, y es acercar a Dios a un entorno de increencia, a un entorno de indiferencia hacia Él. Pero igualmente, aunque el mundo tenga increencia e indiferencia, el ser humano sigue buscando paz interior. Todo el mundo busca paz interior. Y el ser humano está buscando la paz interior en mentorías, en coaches, en un montón de recursos que solamente tratan el exterior, no tratan en lo más profundo del alma, tratan con las emociones, no tratan con el ser más profundo. Y la Iglesia está llamada a acercar a Dios, a esta humanidad doliente, lejana a Dios, para mostrar que el Dios que nosotros estamos predicando está vivo. ¿Cuántos creéis que Dios está vivo? Dios está vivo y Él te quiere usar, y Él te quiere llevar para que puedas ser un elemento, un instrumento útil, un agente de salvación. Nos quiere llevar para que seamos esa clase de personas en el entorno en el cual nosotros estamos llamados a vivir. Estamos llamados a hacer una obra de evangelismo personal, una obra donde estamos llamados a compartir con nuestro testimonio, con nuestras palabras, lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos hemos sido testigos de los milagros que Dios hace en nuestras vidas y en la vida de Dios? Hemos sido testigos que en la oración Dios la contesta. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y Dios quiere seguir obrando en esta sociedad, pero Él te está buscando a ti. Te está buscando a ti y me está buscando a mí para que seamos personas sabias. ¿Amén? Porque en medio de los días malos, Dios tiene una iglesia que quiere usar para bendecir a este mundo. Porque donde abundó el pecado, ¿qué dicen? Sobreabundó la gracia. ¿Amén? Y esa es la gracia que Dios quiere compartir con este mundo a través de tú. ¿Amén? En segundo lugar, los sabios son aquellos que entienden la voluntad de Dios para sus vidas. Y le dice aquí en el versículo, dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo reprende a la iglesia de los Efesios y le dice, es decir, por todo lo anterior, por tal y como está este mundo, porque los días son malos, no seáis insensatos. Según Vine, que es un diccionario cristiano del griego, dice que insensato es la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales, de las cosas naturales y espirituales. ¿Sabéis? El insensato es aquel que anda por vista, no por fe. En lo contrario, se ha hecho el juego de palabras, que dice Pablo, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. El insensato anda por vista, por lo que ve, por los sentidos naturales.
Por lo tanto, dicen, no seáis gente insensata, que no le dan valor a las cosas espirituales, sino que tenéis que ser entendidos. Tenéis que ser así integralmente, a asimilar con todo tu ser, con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con tu cuerpo. Tienes que absorber la palabra de Dios, lo que la voluntad de Dios quiere hacer contigo y a través de ti. ¿Sabéis? Si no queremos cerrar el propósito de nuestra vida, tendremos que vivir con sabiduría, entendiendo y dando prioridad que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es su buena voluntad, que es agradable y perfecta? Dios nos ha dado su palabra para que podamos caminar en medio de esta generación. Y la palabra suya es el regalo que Él nos ha dado para permanecer firmes en Él, para mantener una relación diaria con Él, para que nuestro ser interior, para que nuestro hombre interior, para que nuestra mujer interior crezca. En su misericordia y en su gracia nos ha dado la luz de Jesús el Padre. La Biblia es la revelación de Cristo, pero nuestro deber no es ser sensatos, no ser ignorantes del consejo de la palabra de Dios. Debemos hacer que la palabra de Dios more en nosotros abundantemente. La palabra de Dios tiene que vivir con nosotros, morar con nosotros, como si fuese un miembro más de nuestro hogar, como si fuese un miembro más de nuestra familia, como si fuese un miembro más de mi interior. ¿Sabéis? La palabra voluntad significa aquí su deseo. Debemos vivir bajo los deseos de Dios y no bajo nuestros deseos. Debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Debemos seguir caminando en pro de los pensamientos, de los deseos de Dios antes que los nuestros. La palabra nos marca, la palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios. Y necesitamos seguirla, necesitamos alinear como cristianos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. En tantas ocasiones hay una lucha de voluntad hacia nuestro interior. En lo que queremos hacer, en lo que debemos hacer, en lo que queremos que es bueno, en lo que pensamos, en lo que sabemos que para nosotros es bueno de parte de Dios. Una lucha profunda en nuestro ser interior, que a veces pierde nuestro espíritu, porque damos lugar a nuestra naturaleza humana, a nuestra carnalidad. ¿Sabes? El Señor quiere que podamos experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es perfecta, que es agradable, que cambia el alma, que transforma nuestros pensamientos y nuestras vidas, que provee propósito, que provee una meta, que provee un estilo de vida diferente. Dios nos ha llamado para que seamos personas que viven en sus caminos. ¿Sabéis? Jesús caminó en la voluntad del Padre. Jesús, como hombre, tenía su propia voluntad, pero Jesús decidió caminar en la voluntad del Padre. Cuando estaba en Getsemaní, le dijo: papá, si puede ser, mi voluntad es que no llegue a la cruz. Eso es lo que la carne, lo que Jesús quería hacer. Que no, pero papá, que sea lo que tú decidas. Y necesitamos aprender a ser como Jesús. Como tú decidas, Dios. Necesitamos aprender a vivir en esta clase de relación con Dios, donde podamos entender que su voluntad es lo mejor para nosotros. En tercer lugar, los sabios son aquellos que desean vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Me dice: no os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hace esta analogía o esta metáfora? Porque está hablando de lo que produce el alcohol, los efectos del alcohol, de estar bajo el efecto del alcohol, o lo que quiere producir el Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sabéis? El alcohol estimula temporalmente,
por un momento, nos activa la energía de la parte física, conduciendo a muchos a un descontrol, en un montón de órdenes, dejando una sensación, después de que ha desaparecido de embriaguez, de abatimiento, de tristeza, de resaca. Y por lo tanto, eso no es lo que el ser humano necesita, ser embriagados por el alcohol. El ser humano y los creyentes necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, ser controlados por el Espíritu Santo. Ser controlados por el Espíritu Santo. Debe ser la experiencia diaria de cada uno de nosotros. ¿Sabéis? Dios está buscando una iglesia que quiere ser llena de su presencia, que quiere ser controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Dios está deseando que su presencia sea lo más importante para nosotros. Que la búsqueda de Dios sea algo vital para nosotros. El darle el primer lugar en nuestras vidas. Donde cuando nosotros nos levantemos, le digamos al Señor, mira Señor, este es el día que tú has hecho, que me has dado para que yo pueda vivir para ti. Cuando nos levantemos, podamos decirle, mira Señor, yo quiero hoy de nuevo ser un instrumento para ti. Quiero que me uses en el lugar donde me encuentre. No quiero vivir hoy para mí, necesito ser lleno de ti. Porque necesito estar atento a lo cuales son tus cosas, tu voluntad, tu tiempo. Aquel que no está lleno del Espíritu no entiende los tiempos de Dios. Y necesitamos entender los tiempos de Dios. Necesitamos comenzar a vivir cada día pidiéndole al Señor esa plenitud que Él nos da, siendo conscientes de que Él está a nuestro lado. Que necesitamos vivir desesperadamente en una relación de intimidad con el Señor. A veces pasan días quizás donde no tenemos ningún tipo de comunión con el Señor. No hemos tenido lectura de la Biblia, incluso hasta hemos tenido un tiempo devocional por cumplir con el Señor. Pero el Señor está buscando que sus hijos, sus hijas, de verdad le amen, que busquen estar llenos de su presencia. Porque cuando estamos llenos de su presencia, la consecuencia de estar en su presencia es que el fruto del Espíritu Santo viene en una luz. Viene en nosotros el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor, la templanza, el amor propio. Viene todo esto cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros nos dejemos controlar por Él. Y sigue avanzando en este texto. Dice que la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la alegría. Le dice a los efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los salmos probablemente han sido adaptados a la música. Los himnos fueron compuestos por personas para honrar y dar gloria a Dios en un nivel muy elevado. Las canciones espirituales eran menos formales que los salmos o los himnos. Probablemente eran algunas de ellas eran compuestas a medida que la persona estaba cantando. Esa reacción era la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, porque Él traía alegría a su iglesia. Hay un dicho que dice que el que te canta, el mal, espanta. Y normalmente, cuando no estamos en buen ánimo, no cantamos, o sí cantamos. No sé, yo no canto. Y sabéis, a lo mejor os trato porque soy diferente a mí. Yo, cuando estoy mal, no canto. Lo que está hablando aquí es que la iglesia, como consecuencia de estar llena del Espíritu Santo,
como consecuencia de vivir sabiamente, entiende que en ella hay alegría. ¿Qué gozo hay en nosotros por ser hijo de Dios? ¿Hay gozo? ¿Hay alegría? ¿Sí? ¿Hemos sido rescatados de nuestra manera antigua de vida? ¿No? ¿Vemos la provisión diaria del Señor en todos los días? ¿Amén? ¿Vemos cómo el Señor interviene en nuestras vidas? ¿Amén? ¿Vemos cómo el Señor no está muerto, está vivo? Que cuando oras, el Señor atiende. Por lo tanto, eso debería generar alegría en nosotros, ¿no? Tal y como había al principio, este murmullo de alegría, de gozo. ¿Sabéis? Esa es la alegría de la comunión entre los santos. Pero esa alegría debe ser como consecuencia de que el Señor está habitando entre nosotros, en cada uno de nosotros. Y la iglesia primitiva tenía dificultades. No era fácil para la iglesia primitiva en un sistema farisaico el poder crecer en medio de ese sistema. Pero la iglesia dice así en Hechos 2:46 que perseveraba unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabéis? El distintivo de la iglesia es la alegría. El distintivo es el gozo de la salvación. El distintivo es saber que somos suyos y que nada malo nos pasa porque Él está con nosotros. Su voluntad es lo mejor que nosotros podemos recibir. Es el mejor camino que nosotros podemos caminar, la voluntad de Dios. ¿Sabéis? El Señor está buscando de personas que expresan el gozo que tienen en su interior hacia fuera. La iglesia no es aburrida, ¿por qué no? La iglesia es una familia. A veces pensamos que la iglesia es aburrida. No, la iglesia no es aburrida. Si acaso será la familia que es aburrida. Pero somos lo que el Señor está haciendo en nuestro interior. ¿Hay gozo en ti? ¿Sí? A veces no hay alegría. Cuando estamos siendo probados por la prueba del fuego no hay alegría. Pero no es todos los días eso. No es todos los días. Estamos siendo normal, probados por fuego. Pero el Señor está buscando que el distintivo de esta iglesia local sea la alegría. Allí donde te encuentres tú, que eres iglesia, en el entorno que te encuentres con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, puedan ver que hay alegría en ti, que desprendes optimismo, gozo, porque sabes que Dios está contigo. Amén. Y por último, lo que Dios quiere hacer en nosotros es generar gratitud. Gratitud. Dando gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto de dar gracias en todo es una escuela un poco difícil a veces. Porque además dice todo, y el término que utiliza en griego es todo de totalidad. No es una totalidad parcial, es una totalidad total. Dice, dar gracias por lo malo, dar gracias por las pruebas, dar gracias por lo bueno, dar gracias por lo que estoy viviendo, porque estoy en la voluntad de Dios. ¿Sabéis? Como hijos de Dios, deberíamos entender que Dios, a pesar de lo que yo estoy viviendo, tiene el control pleno de mis circunstancias. Y pensamos que a veces se le ha ido un poco de la mano, mis circunstancias. No lo decimos, lo digo yo, pero lo pensamos, porque lo pienso. Y pienso que, digo, Señor, ¿cómo me permites, o cómo puedes permitirme vivir en esto, en lo otro, en esas circunstancias que de verdad me están haciendo daño? Sé que eso es Dios bueno, pero a veces tu bondad no la entiendo. Y yo lo que
al final, cuando llego a la conclusión de que esto soy yo, con mis luchas y mis dudas, cuando entiendo que el Señor es bueno, que lo que dice Romanos 8:28 es una realidad, que los que aman a Dios, todo, habla de totalidad, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a veces conforme a sus propósitos son llamados. Cuando yo vivo esto, cuando yo soy capaz de experimentar, de tener esta revelación de que todo lo que yo puedo vivir está permitido por Dios y que está trabajando en mi interior y está convenciendo a un mejor hijo, maduro, sabio, cuando soy capaz de tener esa claridad, le digo a Dios, gracias Señor. Y no se lo digo con la boca pequeña, sino que se lo digo con la boca bien grande y con el corazón bien ensanchado. ¿Sabes? Hay personas instaladas en la ingratitud. En vez de valorar lo que tienen, están disconformes, anhelando y pensando en lo que no tienen. Se convierten, estas personas ingratas, se convierten en personas amargadas y resentidas. Y Dios nos está buscando en personas, hijos ingratos y resentidos. Está justamente buscando hijos alegres e hijos e hijas que son agradecidos con Él. Tendremos momentos de dificultad, de soledad, de pérdida de esperanza, pero no podemos perder de vista que Dios está con nosotros siempre. Con nosotros siempre. Su gracia es nueva y su misericordia, como decíamos al principio, misericordia es nueva cada mañana. Y quisiera concluir esta meditación con una historia. Y se trata del fallecido Dr. Howard Kelly. La leo, ¿vale? Para que no haga una síntesis un poco más. Un cirujano y que fue un gran especialista en obstetricia. Él escribió mucho sobre esta especialidad de la medicina y sus obras fueron clásicas obras de consulta entre los médicos por mucho tiempo. Era un gran hombre y un gran creyente y un hombre de Dios. En cierta ocasión, él estaba caminando por una zona rural de una ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, y sintió sed. Se acercó a una granja y llegó a una puerta y una niña le abrió. Entonces él dijo, ¿me puede dar un poco de agua? Ella le respondió que sus padres habían ido a la ciudad y que no había agua en la casa. Pero sí que tenía leche fría. Y le dijo, ¿le gustaría un vaso de leche? El hombre aceptó agradecido el ofrecimiento. Y entonces la niña se lo trajo y él la bebió con avidez, encontrándola deliciosa. Y la niña entonces le dijo, ¿no querría beber otro vaso? Y el hombre volvió a aceptar el vaso. Y después de beberlo y agradecerle, continuó su viaje, pensando en lo amable que había sido aquella niña. Pocos días después, la niña se enfermó y con un fuerte dolor en el costado. Fue llevada al hospital de la ciudad. ¿Y sabéis quién era el médico que la atendió? Pues era el mismo doctor Kelly, quien reconoció a la niña como la que había sido la que había ofrecido la leche. Él lo operó y se ocupó de su tratamiento. Cuando fue dada de alta, sus padres vinieron a buscarla y una vez en casa esperaron ansiosamente la llegada de la factura porque no tenían los medios para pagar la operación y los gastos del hospital. Cuando llegó un sobre del hospital, lo abrieron con manos temblorosas y allí estaba la factura, y bajo la cifra del total de los gastos y figuraban estas palabras: la cuenta fue totalmente pagada con 2 vasos de leche. Y junto a esta frase estaba la firma del doctor Kelly. Qué buena es la vida. Dios es bueno. Él no se olvida de ti jamás. Él va a cumplir su repetición, su voluntad de vida. ¿Sabes? Y en ti y en mí está que nosotros seamos sabios. Sabios para poder decir al Señor, mira Señor, aquí estoy, con mis limitaciones, con mis carencias, porque todos tenemos limitaciones. El Señor nos ha hecho un instrumento para ese tiempo. Anda
en este tiempo siendo una persona sabia. Aprovecha bien el tiempo. Deja que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, nos llene. Que podamos vivir siendo conscientes de que el Señor nos ha puesto en medio de una sociedad en la cual hemos sido llamados a ser luz y sal. Que siendo hijos que miran por sí, por sus cosas, por sus problemas, no vamos a poder bendecir a nadie, pero nosotros mora el Espíritu Santo. El ser más grande del universo está en nosotros. Y el Señor está buscando que podamos vivir de una manera diferente en nuestro día a día. Que podamos ser esa iglesia que vive en gratitud, con alegría, abiertos a la obra del Espíritu Santo, abiertos a lo que Dios quiere hacer. Experimentamos la voluntad del Señor todo el día, porque andamos en su búsqueda, que aprovechamos el tiempo. Porque los tiempos en los cuales nosotros no movemos son Dios. Pero tú y yo somos el regalo de Dios para este mundo. No te olvides de ello. Tú y yo somos el regalo de Dios para este mundo, para ser confesado y poder, ahí donde encuentres, en tus clases, con tu hogar, que lo encuentres el Señor, con donde quiera que te encuentres, ser alguien que marca la diferencia. No porque haya nada en mí. En mí no hay nada, pero en mí está el Señor, está Dios, el Espíritu Santo, y quiere marcar la diferencia en nosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a ser llenos de Espíritu, a caminar en la plenitud del gozo, a caminar sabiendo que el Señor nos está tomando cada día que se convierte en nuestro anhelo, y que podamos decirle, Señor, aquí estoy. No quiero vivir por y para mí, quiero vivir para ti, porque tú me sacaste de mi antigua manera de vida. Que el Señor nos bendiga. ¿Oramos por un día?